No mames, ¿viste lo de la marcha? Ay, sí, ojalá se arregle ese pex. Ay, sí. Ojalá les manden a los granaderos o algo. ¿Y qué te pasa? Solo están exigiendo sus derechos. Ay, no empieces de pinche progre. ¿Progre? O sea, por querer que se cumplan sus derechos. ¿Desde cuándo me saliste tan facha? Desde que descubrí al glorioso Agustín Laje y Jordan Peterson me hizo tender mi cama. ¿No los ubicas? Pues me tomé la píldora roja y descubrí que la dictadura comunista quiere hundirnos a todos. ¿Dictadura? ¿De qué estás hablando? Ajá. O sea, esta ola woke 30-20 que quiere que todo el mundo nos volvamos gays y lesbianas y nuestros hijos sean trans y que los blancos se extingan, porque el racismo inverso está cabrón, güey. O sea, quieren que las presidentas ahora sean eso, presidentas, güey. Las mujeres que lleguen a esos lados, o sea, güey, no, todo sería mejor con el libre mercado. Mitch, entiéndelo, eres una godín. O sea, si tu jefe pudiera, te tuviera encadenada en una silla. Obvio mi jefe me tiene que explotar, güey. O sea, el gobierno le cobró una multa carísima medioambiental astronómica y lo único que hizo fue matar como a 30 especies en peligro de extinción. ¿En qué momento los de ultraderecha empezaron a utilizar tantos términos de izquierda? Que si libertad, progreso, anarquía, hasta se apropiaron de Matrix y la píldora roja, que por cierto es una película súper de izquierdas, progresista y una analogía trans. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Pues últimamente ciertos sectores conservadores de la política se han estado apropiando de estos términos. Algo anda mal. Y lo peor de todo es que les ha funcionado para ganar popularidad, aun cuando sus discursos son totalmente vacíos y carentes de sentido. Esto podemos observarlo muy claramente en México, en donde la derecha se está apropiando de símbolos tradicionales y nacionales como patriotismo o la familia, pero sin abordar las realidades de desigualdad y violencia a la que se enfrentan millones de personas, simplificando los problemas sociales y económicos del país y haciendo cientos de promesas sin fundamento. Stop it. Get some help. ¿Para qué voy a proponer soluciones a la pobreza si en vez de eso puedo tirarle a la dictadura progresista y a la Agenda 2030? Ejemplos de estos discursos vacíos son las promesas de mejorar la seguridad con mano dura. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Como la guerra contra el narco, que no fue nada efectiva, o los mítines políticos en donde hablan de combatir al socialismo, al comunismo y a la dictadura woke, lo que sea que eso signifique. Que lo único que logran es meter miedo hacia el progreso social, tachándolo de populista o de radical sin ningún tipo de fundamento, y presentando a la derecha como el estandarte de la estabilidad y salvadora de la democracia. Porque claro, si hay algo que define a la derecha en México es que son los paladines de la democracia, y totalmente alineados con los intereses del pueblo y no de las élites. En fin, estos son discursos vacíos, superficiales sin sustento, que podríamos definirlos bajo el concepto de significantes vacíos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, y que lo único que logran son dos cosas: crear un ambiente polarizado, de miedo, de nosotros contra ellos, y reflejar una estrategia clara pero efectiva. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Apelar a las emociones más viscerales en vez de a la razón. Y esto mueve a muchísimos de votantes, pero rara vez suele ofrecer soluciones a los problemas reales de la población. México es un lugar maravilloso para pelearte con todo mundo de redes sociales, con explotadores laborales que rayan en la esclavitud, con señoras panistas en grupos de Facebook y páginas de partidos políticos donde lo último que hay es un debate sano. En donde los gobiernos y grupos ideológicos manipulan el significado de términos clave para justificar sus posturas y decisiones. Un gran ejemplo es Claudio X González y la Marea Rosa, quien enaltece a la democracia como un principio esencial que debe ser defendido a toda costa de la dictadura de la 4T, reduciendo este debate a lo meramente emocional, sin dar explicaciones específicas de cómo se está atacando a la democracia. Este tipo de personalidades explotan la idea de democracia basándose en un modelo elitista que busca restaurar el poder en los sectores más privilegiados, pero sin considerar las necesidades reales de las clases más desfavorecidas. Aunque el discurso de Claudio X González y la Marea Rosa en ocasiones menciona la importancia de la igualdad de oportunidades y la libertad, estos principios no siempre se vinculan con medidas concretas para disminuir la desigualdad. Lo único que logran es resignificar estos términos hacia el extremo opuesto, cosa que también podemos notar con cómo la derecha mexicana se ha apropiado del término progreso. Le digo a todos los actores del sector privado argentino, aprovechen a subirse al tren del progreso ahora. Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate.
Y es que la palabra progreso se ha vuelto un mero recurso que muchas veces ni siquiera tiene un sentido concreto, centrándose en el progreso económico y en las políticas neoliberales, dejando de lado el mejoramiento social y la transformación hacia una sociedad mucho más equitativa. A eso se le llama estrategia. O sea que lo único que les importa es mantener su estatus de privilegio. Pero claro, suena bien, bonito meter progreso en tu discurso político, porque para los tecnócratas y neoliberales lo único que importa son las políticas del libre mercado, la competencia y la inversión. Y si llegas a hablar de políticas públicas y precariedad laboral, te llaman progre. Entonces, ¿queremos progreso o no? ¿Quién los entiende? Otro caso de estos es el de la palabra pueblo y sus derivados. Porque ahora la palabra populista es muy utilizada por la derecha para criticar a ciertas figuras políticas, convirtiéndolo en un término peyorativo, pero sin explicar a qué se refieren. Ahora cualquier práctica o política que busque atender las necesidades de los más desfavorecidos es populismo, como si eso fuera algo inherentemente malo. La derecha ya no solo se preocupa por sus conceptos medio torcidos de libertad o democracia, sino que ahora su gran miedo es la gran y tiránica dictadura comunista populista de la 4T. Porque es bien común ver cómo tachan a los gobernantes en turno de dictadores, sin dar argumentos reales sobre las prácticas autoritarias que supuestamente critican. Lo único que buscan es generar miedo en la población, sin analizar a las instituciones y al sistema electoral. Todo esto ha llevado a la construcción de una visión binaria y polarizada, donde si no cumples con los intereses de la derecha, eres un dictador autoritario comunista woke que quiere acabar con la libertad. Y la derecha ahora cree ingenuamente que se ha convertido en la verdadera resistencia. No digas mamadas, Mary Jane. Y así que tú digas, uy, pues qué resistencia. No, Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Porque su forma de ver las cosas no responde a los problemas estructurales de la mayoría de la población. ¿Y los millones de mexicanos en situación de pobreza? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No pasa nada, con llamarlos huevones y decirles que echen ganas es más que suficiente. Estaría interesante que explicaran cómo podemos mejorar los mecanismos democráticos, o cómo piensan que se debería de fortalecer al sistema electoral, o cómo se puede fomentar la participación efectiva de la sociedad civil, porque las instituciones democráticas no solo deben de protegerse de un gobierno en específico, sino que deben de ser más justas, inclusivas y equitativos para todos y todas. Pero mejor les digo que son unos pinches chairos resentidos y que disfruten lo votado. Seguro que con eso entienden. Los significantes vacíos van de la mano con el poder político, y su fuerte vínculo está en la capacidad de estos significantes para estructurar la realidad social y política a través del discurso. Según la CLAU, el poder no se encuentra únicamente en instituciones formales, sino que se ejerce mediante la articulación de significados que organizan el orden social, ya que permiten unificar demandas diversas bajo un marco discursivo común, legitimando y naturalizando relaciones de poder. La teoría del discurso plantea que el poder se construye y se ejerce a través de significados compartidos. Los significantes vacíos, estos discursos emocionales sin fundamento, articulan y dan sentido a una comunidad política. Los términos democracia, progreso, libertad, justicia son ejemplos clarísimos de significantes profundos en principio, que son utilizados cuidadosamente para dar un aparente sentido de sustento a discursos totalmente vacíos, excluyendo ciertos significados en favor de otros para beneficio de un sector de ultraderecha, que le dan al poder hegemónico una noción de naturalidad o de verdad fácilmente identificable para la mayoría, apelando a una identidad colectiva y creando un consenso alrededor de valores universales, construyendo así una aparente sensación de orden y estabilidad. Por ejemplo, el término democracia fue utilizado durante la Guerra Fría por ambos bandos, quienes apelaban a que su democracia era la legítima. Estados Unidos lo asoció al liberalismo económico y al capitalismo, mientras que la Unión Soviética lo vinculó con la igualdad y la justicia social. Una clara muestra de cómo una misma palabra puede significar dos cosas completamente diferentes. Porque los significados nunca son iguales, van cambiando con el tiempo, dependiendo de quién los utilice. La definición de igualdad no es la misma para Javier Milei que para José Mujica, y es curioso ver cómo la ultraderecha se ha ido ganando el uso de estas palabras que provienen de una lucha social. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues en gran medida gracias a las redes sociales. Las redes sociales surgieron como una gran alternativa a los medios tradicionales, brindando espacios a comunicadores independientes con perspectivas frescas y distintas, permitiendo la interacción directa con los usuarios y acelerando el proceso de resignificación de términos. En pocas palabras, transformando el discurso público y el debate.
Estas redes han permitido la unificación de diversas luchas, como el Black Lives Matter o el Me Too, convirtiéndolos en movimientos globales y con mucho mayor alcance e impacto, mientras que la comedia y los memes se han vuelto una potente herramienta para la crítica a través del sarcasmo o la ironía. Pues habla en chino, ¿qué, papi? Que la palabra garantía significa que estás garantizando, estás prometiendo algo. Los significados en las redes sociales adquieren un carácter polifónico, o sea que múltiples significados se superponen en torno a un mismo término. Esto pasa debido a la interactividad y reinterpretación inmediata, la descentralización del discurso y la capacidad de viralidad. Y todo esto facilita la apropiación cultural y política de los significados. Plataformas como X e Instagram han contribuido a resignificar palabras como feminismo, que ha pasado de ser entendido como una lucha exclusivamente de mujeres académicas a un movimiento inclusivo, que integra interseccionalidades como raza, clase y orientación sexual. Y palabras como libertad han adquirido significados opuestos. Mientras que el sector progresista lo asocia con los derechos sociales, los conservadores se van más hacia la ausencia de intervención estatal, lo que nos ha llevado a aberraciones lingüísticas como anarcocapitalismo. Es que sí entendí la referencia. Pero si hay algo que definitivamente caracteriza al discurso de derecha en las redes sociales es la desinformación. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. Llenando nuestros muros con noticias falsas, muchas de las cuales son francamente ridículas. We have one thing in common. We live on a flat plane. No me parece que este chico sea muy listo. Pero que juegan un papel muy importante para construir estos discursos, sacando comentarios y citas de contexto, dando datos falsos, generalizando, promoviendo ideas alarmantes y fatalistas. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Ya que si algo tienen las redes sociales es una gran capacidad de amplificar todo, aprovechándose la búsqueda de inmediatez de los usuarios, que lo último que quieren es verificar la información que les dijo Agustín Laje en algún TikTok. ¡Un clásico! Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para la ultraderecha, tanto en México como en todo el mundo, quienes se han apropiado de términos y discursos originalmente de izquierdas, ya que si algo está logrando la derecha es ganar el discurso público. Tengo miedo. Apelando a las emociones de millones de ciudadanos enojados y ofreciendo un confort inmediato, pero pocas soluciones reales a sus problemas. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. No. Todas nuestras fuentes están en la descripción y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en nuestras redes sociales.